¿Alguna vez han sentido que un objeto los observa? No con ojos, claro, sino con una presencia, una energía que parece susurrar historias de tiempos olvidados. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos misterios, una leyenda que se teje entre las sombras de la historia del arte y los rincones polvorientos de los anticuarios. La historia del sombrío rostro de la estatua perdida. Nuestra historia comienza no en un museo grandioso, sino en los diarios de un viajero del siglo XIX llamado Alistair Finch. Finch no era un arqueólogo famoso ni un historiador reconocido. Era simplemente un hombre adinerado con una insaciable curiosidad por lo oculto y lo olvidado. Sus viajes lo llevaron por toda Europa, pero fue en un pequeño pueblo de la Toscana italiana donde su destino se entrelazó con una leyenda que lo obsesionaría por el resto de su vida. En sus escritos, Finch describe cómo llegó a este pueblo casi por accidente, buscando refugio de una tormenta. Los lugareños, al principio recelosos, la hablaran de la Dama de Piedra, una estatua que, según decían, había sido tallada por un escultor desconocido en el Renacimiento temprano. No era una obra de belleza clásica, al contrario, su rostro estaba marcado por una expresión de profunda melancolía, casi de angustia. Decían que la modelo había sido una mujer que había perdido a su amado en el mar, y que el escultor enamorado de ella capturó su dolor eterno en el mármol. La leyenda no terminaba ahí. Se decía que la estatua traía mala suerte, que su mirada sombría podía absorber la alegría de quienes la poseían. Por eso, había sido vendida, regalada y abandonada a lo largo de los siglos, pasando de mano en mano como una maldición silenciosa. Finch, lejos de asustarse, se sintió fascinado. Vio en esta historia no una maldición, sino una tragedia romántica inmortalizada en piedra. Se propuso encontrarla. Su búsqueda lo llevó a seguir un rastro de cartas y registros de ventas que se extendía por más de 300 años. Descubrió que la estatua había pertenecido a nobles caídos en desgracia, a comerciantes que perdieron sus fortunas y a artistas cuya inspiración se secó de la noche a la mañana. Cada propietario parecía sufrir un giro inesperado del destino poco después de adquirirla. Era todo una simple coincidencia, una cadena de infortunios proyectada sobre un objeto inanimado. Finch no lo creía. El rastro se volvió más claro cuando llegó a París a finales de 1880. Encontró menciones de le visage sombre, el rostro sombrío, en los círculos bohemios de la época. Un poeta la describió en un verso como la musa de la desesperación, cuya belleza reside en su perfecta tristeza. Un pintor la utilizó como modelo para la figura de la melancolía en uno de sus cuadros. La estatua estaba allí, en el corazón cultural de Europa, influyendo silenciosamente en el arte y la literatura. Pero justo cuando Finch creía estar a punto de encontrarla, la pista se desvaneció. La última mención documentada la situaba en la colección privada de un aristócrata excéntrico que lo perdió todo en el juego. Después de eso, silencio. La estatua simplemente desapareció, como si el mármol se hubiera disuelto en el aire. Finch dedicó los últimos años de su vida a esta búsqueda infructuosa. Sus diarios se llenaron de frustración y de una creciente obsesión. Escribió: no busco un objeto, busco un sentimiento petrificado, busco el rostro que contiene todo el dolor del mundo, para preguntarle si en la profundidad de su tristeza todavía hay un eco de amor. Alistair Finch murió sin haber encontrado jamás a su Dama de Piedra. La historia podría terminar aquí, como una de tantas leyendas sin resolver. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. En la década de 1970, durante la remodelación de un antiguo teatro en Londres, los trabajadores derribaron una pared falsa en el sótano. Detrás, en un pequeño cuarto olvidado, cubierto de polvo y telarañas, encontraron un busto de mármol. No era una estatua de cuerpo entero, solo una cabeza y hombros. El rostro era el de una mujer,
y su expresión era inconfundible en una tristeza tan profunda, tan real, que parecía respirar. Los expertos en arte que la examinaron quedaron perplejos. El estilo era renacentista italiano, pero no se parecía al trabajo de ningún maestro conocido. La técnica era sublime, pero la emoción que transmitía era inquietante, casi incómoda de mirar. El busto fue catalogado como cabeza de una doliente anónima y exhibido en una pequeña galería. Nadie lo conectó con la leyenda de la Dama de Piedra de Alistair Finch, cuyos diarios habían quedado olvidados en una biblioteca universitaria. La estatua, o lo que quedaba de ella, estaba a la vista de todos, pero su historia permanecía oculta. Los visitantes de la galería a menudo comentaban sobre la extraña sensación que producía la escultura. Algunos decían sentir una oleada de melancolía al mirarla. Otros afirmaban que sus ojos parecían seguirlos, no con malevolencia, sino con una súplica silenciosa. Se convirtió en una pieza de curiosidad, admirada por su habilidad técnica, pero evitada por su carga emocional. Y aquí es donde entramos nosotros, los exploradores de misterios del siglo XXI. ¿Es este busto anónimo realmente el rostro de la estatua perdida que obsesionó a Alistair Finch? Las piezas encajan de una manera casi poética. Una estatua legendaria que causa desgracia, que desaparece, y un busto con una expresión idéntica que reaparece siglos después, separado de su cuerpo, como si la propia historia la hubiera fragmentado. Quizás la maldición nunca fue real. Quizás la mala suerte era simplemente el efecto psicológico que una obra de arte tan poderosa puede tener en la mente humana. Imaginen vivir con ese rostro, con ese recordatorio constante del dolor y la pérdida. Es posible que la propia estatua no hiciera nada, sino que fueran las personas quienes, al proyectar sus miedos y ansiedades en ella, terminaran atrayendo la desgracia que tanto temían. La estatua nos enseña que el arte no es solo decoración, es un espejo que a veces refleja la belleza y la alegría, y otras veces, como en el caso del rostro sombrío, refleja nuestras penas más profundas, nuestras pérdidas y nuestra vulnerabilidad. El escultor anónimo no solo talló una cara triste, talló una emoción universal y la hizo eterna. Hoy, el busto de la doliente anónima sigue en esa pequeña galería, esperando. Quizás espera a que alguien finalmente una los puntos, que conecte los diarios de un viajero obsesionado con el rostro de piedra en la vitrina, que le devuelva su nombre y su historia, no como una maldición, sino como el trágico monumento a un amor perdido que siempre fue. La próxima vez que visiten un museo o una galería, no se limiten a mirar las obras maestras famosas. Presten atención a las piezas anónimas, a los rostros sin nombre en los rincones olvidados, porque a veces las historias más fascinantes no están en los grandes lienzos, sino en el sombrío rostro de una estatua perdida, que sigue susurrando su secreto a quien esté dispuesto a escuchar. Gracias por acompañarme en este viaje a través del arte y el misterio. Si te fascinan estas historias que se esconden detrás de los objetos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Déjame un comentario contándome qué te pareció esta leyenda. ¿Crees en el poder de los objetos? Nos vemos en el próximo video.